¿Cómo están, triunfadores? Tengan usted buen día. Continuamos con una nueva sesión. Hoy día voy a trabajarles el tema de triángulos, ¿ya? En el curso de geometría. ¿Sí? Vamos empezando rápidamente. Antes de resolver, por favor, los problemas, quisiera que descargue la ficha que te envié a tu correo electrónico para que te puedas guiar. ¿Sí? Ok. Tenemos, a ver, el tema de triángulos. Tengo acá el esquema que me va a ayudar a especificar. El triángulo, bueno, usted sabe que se genera por la unión de tres puntos no colineales en un plano, ¿de acuerdo? Los puntos son P, Q y R, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, observa los elementos. En la región interna del triángulo, que ustedes ya conocen cuál es la región interna y externa, observa que se generan acá tres ángulos que les hemos denominado alfa, beta y teta. Y por acá tenemos, en la parte externa, tenemos Y, X y Z. Estos vendrían a ser lo que está de negro, X, Y y Z, los ángulos externos, y lo que está de verde, alfa, beta y teta, en este caso son los ángulos internos. Muy bien. Supongamos que los lados son, en este caso, la medida de PR, su medida es A, PQ es C y QR es B. Para empezar, el perímetro de un triángulo y en general de cualquier polígono, simplemente sumamos las longitudes de los lados. El perímetro es el contorno de esa figura, ¿de acuerdo? Ahí está. Y la propiedad fundamental con respecto a los ángulos en el triángulo es que la suma de los ángulos internos siempre será equivalente a 180 grados. En el caso de los triángulos rectilíneos que estamos viendo, porque existen otro tipo de triángulos, triángulos esféricos, triángulos mixtilíneos, pero bueno, esa es otra historia. Muy bien. Propiedades básicas. Por esta vez vamos a trabajar triángulos con sus propiedades básicas. ¿Estamos? A ver, tenemos por acá. Después de la propiedad fundamental, que la suma de los ángulos internos es 180 grados, tenemos cómo calcular el ángulo externo. Por ejemplo, yo quiero calcular el ángulo externo X, equivale a la suma de los internos no adyacentes a él. En este caso, teta y beta. Teta y beta. Si yo quiero calcular Z, por ejemplo, que es un ángulo externo, ¿quiénes sumaría? Alfa, alfa con beta. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero Z, sería igual a alfa más beta. ¿Ya? Z sería alfa más beta. Si queremos el valor de Y, ¿quién sería? Alfa más teta. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? La suma de los ángulos externos es equivalente a 360. X más Y más Z 360. ¿Cómo lo demuestras? Bueno, acá recordemos que Y era igual a ¿quién? Y era igual a alfa más teta. Si usted suma esas tres expresiones, vas a llegar a esta conclusión. Demostrado la segunda propiedad. ¿Qué más? Si usted suma dos ángulos externos, dos nada más, por ejemplo, acá tenemos Y con Z, Y con Z, si sumamos estos dos, Y con Z será igual a 180 más el tercer ángulo interno, alfa. Bueno, acá voy a corregir, aquí es alfa, no es teta, es alfa. Repito, Y más Z es igual a 180 más alfa, ¿no? Si quiero sumar X más Z, ¿qué será igual? Los ángulos externos, a 180 más beta. Si necesito, por ejemplo, X más Y, por ejemplo, X más Y, ¿a qué será igual? A 180 más teta, ¿ya? Otro detalle que usted debe manejar es que a mayor ángulo interno se opone el mayor de los lados. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, si de estos tres ángulos internos teta es el mayor, su lado que se le opone es el mayor de los otros dos, ¿no? Si beta es mayor, el lado que se opone es mayor a los otros dos lados. Si alfa es el mayor de los ángulos, el lado que se le opone es el lado mayor con respecto a los otros dos. ¿Sí? ¿Está quedando claro ahí la situación? Muy bien. Y por acá tenemos una desigualdad que muchos le llaman el teorema de existencia de un triángulo, ¿no? Teorema de existencia. Ahí está. Es el teorema de existencia del triángulo. ¿Cómo así, profesor? ¿En qué consiste? Si usted toma la medida de uno de los lados del triángulo, por ejemplo, aquí estoy tomando el valor de medida A, ¿sí? Ese lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos, o sea, B más C, pero va a ser mayor a la diferencia. Vamos a suponer que B es mayor que C, la diferencia positiva, ¿no? Si, bueno, en este caso, como no sabemos quién es mayor B con C, usted le puede ubicar acá
las barritas de valor absoluto, porque la diferencia tiene que ser positiva. En algunos textos usted lo puede encontrar así, ¿ya? B menos C. Muy bien, entonces uno de los lados es menor a la suma de los otros dos, pero mayor a su diferencia. Esto es, entre otras propiedades que usted debe ir conociendo para trabajar los problemitas, ¿ya? Continuamos entonces. Aquí tenemos el problema número 1. Dice, a ver, facilito nomás. Tengo acá la práctica. Dice, un ángulo externo de un triángulo mide 85. Acá está el esquema, problema 1. Supongamos que el ángulo externo es esto, mide 85 grados. Y uno de los ángulos internos no adyacentes es de 50 grados. Los no adyacentes, o sea, lo que no están junto a él. Puede ser esto o lo de acá. Yo he ubicado acá el ángulo no adyacente interno. Ahí está, mide 50 grados. Obtén la medida del menor de los ángulos internos de dicho triángulo. Fácil, ¿no? Recordemos que el ángulo externo equivale a la suma de los dos internos no adyacentes. Si aquí tengo 50, acá sería 30 y 35. Ahí está, los dos sumados me da 85. Quiere decir que este angulito que está aquí va a medir 90 y 95. Recuerda que estos dos hacen un total de 180. A partir de aquí, en cualquier polígono, un ángulo interno, ¿ya?, sumado a su ángulo externo, adyacente a él obviamente, ahí, en este caso será 180 grados. Repito, en un mismo vértice de cualquier polígono, un ángulo interno y un ángulo externo siempre sumarán 180 grados. Ok, listo. Ya tenemos por ahí la respuesta. Dice, calcula la medida del menor de los ángulos internos. ¿Quién es el menor? Entonces el menor sería, piden el menor ángulo, ¿no? Piden el ángulo menor. En este caso es 35 grados. Brevemente voy a explicarles esta parte. La clasificación de los triángulos lo vamos a visualizar en dos grupos. Con respecto a la medida de sus lados, ¿ya? Con respecto a la medida de sus lados, pueden ser, o que estoy hablando, de sus ángulos, pueden ser, ¿ya?, triángulos rectángulos o triángulos oblicuángulos. Los oblicuángulos pueden ser acutángulos o tal vez obtusángulos. ¿Por qué rectángulos? Porque uno de los ángulos internos del triángulo mide 90 grados. Los otros dos son agudos y a la vez complementarios. O sea que si yo sumo X con Y, eso tiene que darme 90 grados. X y Y es igual a 90 grados. Esto ocurre en los triángulos rectángulos. Es más, los lados perpendiculares son catetos, se les denomina catetos, y el tercer lado, mayor a ellos, es la hipotenusa. ¿De acuerdo? Aquí se aplica también con respecto a los lados el teorema de Pitágoras. Oblicuángulos. ¿Por qué oblicuángulos? Los oblicuángulos pueden ser acutángulos, acutángulos porque los tres ángulos internos son agudos, son menores a 90 grados. ¿Y por qué obtusángulos? Porque uno de los ángulos, es obtuso, o sea, menor a 180, pero mayor a 90 grados. Solo hay uno. Ahora, de acuerdo a la medida de sus lados. De acuerdo a la medida de sus lados, los triángulos pueden ser escalenos, equiláteros o isósceles. ¿Por qué escalenos? Porque los tres lados son diferentes. ¿Eso qué implica? Que si los tres lados son diferentes, los ángulos internos también serán diferentes. ¿De acuerdo? Equiláteros, equi, de igualdad, de equivalencia. O sea que los tres lados son iguales. Para el caso del triángulo equilátero, los ángulos también internos también serán iguales. Y estos a su vez equivalentes a 60 grados. ¿Y por qué isósceles? Porque dos de sus lados son iguales. Ojo, en el caso de los isósceles, a lados iguales tienen que ponerse ángulos iguales. Si esto es alfa, el ángulo que se le opone a este otro lado también tiene que ser alfa. Al tercer lado, o lado desigual, se le denomina base. Muy bien, tenga en cuenta eso, por favor. En el problema 2 me da el siguiente triangulito, ¿ya? Estas líneas, X, 3X y 2X.
Además dice que la medida del segmento AB y AD, sus medidas son iguales, tanto como en este caso BC y S. Me piden calcular X. Vamos ubicando los datos. A ver, dice que AB y AD son iguales. Quiere decir que este ladito, AB, es igual a AD. AD es todo esto, ¿no? Entonces, voy a expresarlo así. Por acá. Todo eso. Su medida es igual a la de acá. Entonces, si usted se da cuenta, en el triángulo ABD, ¿qué está ocurriendo? A ver, en el triángulo ABD. El triángulo es isósceles, ¿sí o no? Ya, ahí está. AB y AD iguales. ¿De acuerdo? Si tiene dos lados iguales, es isósceles. Ojo, y decíamos que a lados iguales tienen que ponerse ángulos iguales. ¿Cómo así, profesor? El ángulo que debe oponerse, olvídate por un momento de este triángulo, de esa línea, y concéntrate en todo este triángulo. Este lado se le opone un angulito, acá, ahí, ahí, que debe ser igual al ángulo que se le opone a este lado, o sea, todo esto, ¿de acuerdo? Listo. Pero como verás, todo ese ángulo mide 4x, por lo tanto aquí eso debe medir también 4x. ¿Qué más? Otro dato. BC y S son iguales. A ver, BC, voy a colocarle acá 4 bolas para que me indique que esto es igual a esto. Ahí. 1, 2, 3, 4 bolitas. Y me indica que estos dos laditos, ¿sí?, son iguales. O sea que también el triángulo EBC, el triángulo EBC también es isósceles. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estos dos lados son iguales. Ah, ya, profesor. Y a lados iguales tienen que oponerse ángulos iguales. O sea que este angulito que se opone a este ladito de 4 bolitas debe ser igual a este angulito que se le opone al otro lado también de 4 bolitas. Listo. ¿Y todo eso cuánto mide? 5x. Implica que acá también debe ser 5x. Finalmente, ¿no? Finalmente, en el triángulo, concéntrate, EBD. ¿Qué ocurre ahí? En este triángulo, ¿qué ocurre? La suma de los ángulos internos es igual a 180 grados. ¿De acuerdo? A ver, tendríamos 5x más 4x más 3x. Esto es igual a 180 grados. ¿Ya? Entonces calcule ahí, por favor. Tendríamos 12x igual a 180 grados. Pase a dividir 12 o 180 entre 12, o también lo puede hacer de esta manera. Mira, sexta 2, sexta 30. Mitad 15, mitad 2. En caso le dé flojera dividir 180 entre 2. Pero hay que usar todos los elementos que estén a nuestra disposición. ¿Sí? Divida ahí, por favor, 180 entre 12 y eso me queda 15 grados. Como me está pidiendo calcular X, la respuesta será 15. Problema número 3, me piden calcular los valores enteros que puede tomar X, la suma de esos valores. Ok. Observa que la figura, aquí estamos ubicados en un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Y por acá hay un triángulo obtusángulo, ¿sí? Muy bien, habíamos dicho anteriormente que en un triángulo rectángulo la hipotenusa es mayor a los catetos. Por ahí vamos sacando algo, a ver. Vamos a ponerle un nombre a toda la figura. Vamos a ponerle A, B, C y D, ¿ya? Y nos ubicamos en el triángulo rectángulo DBC. ¿Qué ocurre ahí? Que la hipotenusa es mayor al cateto, siempre, ¿no? La hipotenusa es mayor al cateto. Ok. Entonces tendríamos 12 es mayor a 2x. Divida por favor aquí y resulta que 6 es mayor que x. Lo dejamos ahí. Ahora concentrémonos acá, en este triangulito. Hemos dicho que es un triángulo obtusángulo. Profe, ¿por qué es obtusángulo?
Observa, este ángulo, habíamos dicho que en el triángulo rectángulo, los otros dos, aparte del ángulo recto, los otros dos son agudos. Vamos a suponer que esto mide 80. ¿Cuánto va a medir este ángulo de acá? 100. 100 es obtuso. Si mide 30, acá sería 150. 150 es obtuso. Y así, esto es el que lo hace obtuso, ¿no? Este es el ángulo obtuso. Y es mayor a los otros dos ángulos. ¿Eso qué implica? Que el lado que se le opone es mayor a los otros dos lados, ¿sí? Ok, entonces en el triángulo obtus ángulo ABD, en ese triángulo, ¿qué ocurre ahí? Que este lado, 3x más 6, es mayor ¿a quién? A 12. Listo, reste, me queda 6. 3x es mayor a 6. Divide y x es mayor a 2. ¿Sí? Puedes deducir entonces que x es mayor a 2, pero menor que 6. ¿Ya? Repito, x es mayor a 2, pero menor que 6. Para los que no pueden todavía comprender eso, x es mayor a 2, pero de acuerdo a lo inicial, es menor que 6. ¿Qué valores enteros tomaría x? Sería 3, 4 y 5, ¿verdad? Voy a poner acá. Ah, ya, entonces los valores enteros que toma x, 3, 4 y 5. Y me pide la suma de ellos. Voy a colocar por acá la sumatoria de los valores enteros que puede tomar x en nuestra figura. Suma pues, ¿no? 5 más 4 más 3 y eso me da 12. Tengo la respuesta al problema 3.